Muy buenas, ¿qué tal? Espero que vaya todo muy bien. Bienvenidísimos a este podcast, a Fuera de Sí. Primero de todo, me llamo Eros y ¿por qué nace este podcast? Bueno, la idea es muy simple, sinceramente. ¿Quién no ha tenido alguna vez esa, digamos, esa charla con algún amigo por llamada por la noche o en la casa de otro y empezáis a hablar de cosas que, mm, no sé, simplemente se podrían poner en todos los periódicos que hay en el mundo y seguramente esas ideas serían interesantísimas y triunfaríais los dos. Entonces he dicho, ¿por qué no cojo esas charlas con estos amigos que tienen ideas impresionantes y hacen cosas bastante interesantes y las meto en un podcast? A ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Y espero que lo disfrutéis muchísimo. Vamos a hablar de todo, desde deporte hasta cosas científicas, cultura general. Vamos a hablar de todo. Así que espero que lo disfrutéis mucho. Bueno, pues estamos aquí en el primer podcast, en el primer podcast de todos, de Fuera de Sí al menos. Bueno, vamos a hablar de qué vamos a hablar hoy. Hoy tenemos un invitado que estudia ciencia de datos. Ciencia de datos es su primer año, está estudiando en otro país y nos va a contar un poquito la experiencia con esta asignatura y nos iremos hacia un lado concretamente. No va a ser, o sea, explicará un poquito generalmente de qué va la asignatura, pero después nos iremos cerrando e iremos concretando más ideas. ¿Qué tal estás, Marc? Pues nada, muy bien, la verdad. Muy orgulloso, la verdad, que estar aquí como primer invitado y me hace ilusión cuando me dijiste esto del podcast. La verdad que siempre me he sido muchas charlas de muchas cosas, pero bueno, ahora ya que estoy estudiando aquí y creo que me estoy especializando un poco, aunque todavía he de decir que todo lo que estoy estudiando es muy superficial, ¿no? Pero bueno, yo creo que puede dar para alguna charla interesante. Y por introducir un poco lo que estoy haciendo, pues bueno, yo estoy ahora actualmente en los Países Bajos estudiando en una ciudad que se llama Tilburg, pero realmente la carrera que yo hago se hace entre dos universidades, que pues por si alguno las conoce, la verdad que son ciudades un poco pequeñas, entonces tampoco son muy famosas, pero dentro de Holanda tienen renombre. Por un lado, Tilburg, la donde estoy viviendo actualmente, tiene, digamos, la parte más de humanidades, o de ciencias sociales, eh, como puede ser, por ejemplo, economía, también la de psicología, todo relacionado a la ciencia de datos, que ahora explicaremos. Y después otra ciudad que es más cerca, que tengo cerca, está a pocos kilómetros de donde vivo yo, se llama Eindhoven y tiene unas universidades técnicas más importantes de Holanda. Técnica en el sentido tecnológica, entonces más enfocada pues a toda la parte de programación, matemáticas, computación, etcétera. Y la verdad que la carrera, pues bueno, de momento me está gustando bastante. Yo creo que además, pues siempre se habla, ¿no?, de que la ciencia de datos al final está muy ligada a la inteligencia artificial y todo. Y pues dicen que es el futuro, esperemos que sí. Así que nada, y espero poder responder a algunas de las preguntas que me hagas tú, que igual son preguntas así que mucha gente puede tener así como muy superficiales sobre la inteligencia artificial, sobre los datos, etcétera. Y después pues intentaré igual profundizar en una de las asignaturas que he dado, que habla un poco de la ética de la ciencia de datos y algunos métodos usados comúnmente pues dentro de esta disciplina. Así que nada, cuando quieras preguntar yo puedo responder. Perfecto, perfecto. Seguro vas a contestar y seguramente muy bien, no tengo dudas. Vamos a empezar un poquito vamos a ver, no vamos a entrar todavía en preguntas muy concretas, pero vamos a hablar un poco habla un poco general, ¿qué es la ciencia de datos? ¿Ok? Y háblame de esa asignatura, de ese tema que, digamos,
te atrae algo especial que dices, me encanta, o sea, me encanta, le doy Vale. 1000 vueltas, me miro documentos en Google, lo que sea, o sea, que te intrigue, que te llame muchísimo la atención. Vale, pues bueno, de primeras, para resumir un poco lo que estoy haciendo yo, la ciencia de datos, digamos que, al menos desde mi perspectiva, ¿no? Una perspectiva igual un poco superficial todavía, todo, pero creo que hemos hecho una idea de lo que es la disciplina en sí, es aquella disciplina que se encarga de, sobre todo es una ciencia bastante reciente, bueno, realmente lleva tiempo existiendo porque los datos existen siempre. Los datos son, por ejemplo, pues, dónde vive una persona, información fiscal de una persona, sus datos de nacimiento, que también un dato interesante podría ser, por ejemplo, para un supermercado, cuál es el producto que más se vende o cuál es el producto que más se vende en Navidad. Entonces, existen datos de todo tipo. Se llevan recopilando desde hace siglos realmente, pues, por ejemplo, la información acerca de pues, las personas físicas, pues se lleva recopilando muchísimo tiempo, ¿no? Lo que pasa es que últimamente, sobre todo, pues, cuando a partir de la revolución digital, bueno, para incluso antes de cuando nacieron los primeros ordenadores y todo, pues los datos se empezaron a recopilar pues de manera mucho más extensa y actualmente pues eh, todo se mueve por datos. Entonces la ciencia de datos lo que busca, digamos, es eh, recopilar todos esos datos, porque recopilarlos ya pues es una tarea difícil en sí, porque tienes que encontrar la manera de conseguirlos todos y después inferir a partir de esos datos pues, significados interesantes o patrones, etcétera. Entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo práctico, el algoritmo de Instagram. El algoritmo de Instagram lo que hace prácticamente es recopilar datos pues, del usuario. Entonces, por ejemplo, si hay una persona que por lo general da likes a ciertos posts que tienen un cierto hashtag, por ejemplo, Mm, gatos, pues ujú, entonces esos datos después se procesan a través también de, pues lo primero van a pasar a bases de datos, que son pues bases muy grandes donde está todo recopilado, y después con algoritmos más avanzados, pues de inteligencia artificial o algoritmos incluso un poco precedentes todo, pues se ven patrones que, por ejemplo, pues relacionan a esta persona que ha dado likes de gatos a todas las demás personas que lo han hecho y pues se ve que esas personas, si les pones, digamos, si el algoritmo les hace que les aparezcan más fotos con ese hashtag, pues pasarán más tiempo con el móvil, pasarán más tiempo en Instagram porque al final les estás dando lo que quieres, básicamente. También otro ejemplo, por ejemplo, pues los supermercados. Los supermercados recopilan datos de años pasados, de por ejemplo, en 2024, cuál fue eh, el producto que más se vendió en Navidad. Entonces, a partir de esa información y de años pasados y de ese mismo año, al final hay mil informaciones, ¿no? En 2025, pues elegirán cuál será el producto que más promocionarán. Porque al final ellos quieren maximizar el rendimiento, maximizar las ventas mm. y todo esto se hace a partir sobre todo pues de todos los datos que se tienen y de intentar buscar los mejores algoritmos que saquen las mejores conclusiones, ¿no? Porque al final las decisiones que se toman pues nunca son aleatorias y está todo basado pues en la experiencia previa. Claro, claro. Bueno, ahora entiendo por qué paso tanto tiempo en Instagram. Claro, Seguramente, segura, seguramente no sea el único, pero efectivamente. ahora poco a poco me voy dando cuenta, macho. Hay que cortar las horas. Sí, Y sí, sí. al final, vamos a ver, tanto como lo que me has dicho del mercado como lo de Instagram, al fin y al cabo, o sea, es un negocio. Simplemente, o sea, tú pasando más tiempo en Instagram, pues te van a saltar más publicidades. Efectivamente. O sea, al final es todo un negocio. Y también lo del mercado. O sea, lo del mercado, Mm, digamos que lo tienes en ese sentido más a la vista. ¿Por qué? Porque dices, bueno, pues yo sé que esto es un supermercado que tiene que ganar dinero, tal, pero claro, tú en efectivamente. Instagram estás tan enganchado, tan enganchado, tan enganchado que al final dices, es una app donde hay vídeos, pero claro, hay todo un estudio detrás y nada, también. Efectivamente, si es que al final los teléfonos, a ver, los teléfonos móviles, aquí igual se va un poco el tema, pero en general el teléfono móvil, las redes sociales, todo, son aparatos que están diseñados por expertos dentro de ciencia de datos, expertos psicólogos, estadísticos, etcétera,
que lo que hacen es maximizar, o sea, es crear un producto que te haga pasar, que te haga depender de él. Igual no Ujú, pasar más tiempo, bueno, obviamente pasar más tiempo con él significa que eres dependiente, mm, pero igual incluso no hace falta pasar más tiempo, pero que lo necesites para tareas diarias. O por ejemplo, pues hay mucha gente ahora mismo que usa ChatGPT para búsquedas en internet. Antes, pues en general, mucha gente también que se me da simplemente Google o lo que sea. Ahora mm, mismo muchas personas que tú les quitas Google en su día a día y pues muchas les faltaría, digamos, se les haría complicado realizar ciertas mm, tareas. O si les quitas la calculadora, por ejemplo, invento. Entonces al final también. todo está hecho, pues sí, efectivamente, para que lo necesites más y más. Y bueno, está bien estudiar estas cosas porque al final aprendes pues lo que están haciendo, ¿no? Y al final, pues si vas, si consigues escalar la pirámide y estar arriba y ver todo desde arriba, es como, ostras, Claro, pues claro. te vuelves consciente, ¿no? De todas esas cosas. Exacto, exacto. O sea que también eh, hay una parte, como has dicho, hay una parte filosófica detrás. O Ah, sea, de cómo piensa el totalmente. ser humano, de entonces saber cómo hacemos para que esté más enganchado. Ah, Y era esa un poco la parte que más te había interesado, ¿no? Me habías comentado. sí, al final, a ver, yo he de decir que a mí en general también toda la parte matemática de programación me ha interesado mucho. Ujú, Tengo suerte también porque al final, si te quieres dedicar a esta profesión a largo plazo, en el día a día esto normalmente es lo que más sueles tocar. ujú, Pero se suele obviar mucho y yo creo que es una parte muy grande y sobre todo muy, muy interesante a nivel intelectual, em, que yo creo que también define mucho a las personas que estudian esta carrera, si es solo un puro matemático o que sabes hacer cálculos, etcétera, o si realmente sabes ir un poco más allá, que es pues toda la parte efectivamente filosófica, ética y psicológica que hay detrás. Yo justo ahora he tenido dos cursos muy interesantes, uno que es la ética de la ciencia de datos, que igual alguna de esas cosas las puedo tocar hoy, y otro que igual da incluso para el debate, para otro podcast de otro día, pero pues, se pueden introducir algunos conceptos, que es ciencia cognitiva y y básicamente nos ha enseñado también a entender un poco cómo, pues, cómo funciona el cerebro humano y en base a eso, pues cómo cuando más adelante, eh, en caso de que vayamos a desarrollar algoritmos o aprender cómo funcionan los algoritmos de inteligencia artificial, pues intentar que se parezcan lo más al cerebro humano posible, porque teóricamente cuanto más se parezcan al cerebro humano, pues más perfectos van a ser. Al final, mucho se piensa que, o sea, hay mucho desconocimiento en cómo funcionan los sistemas de inteligencia artificial, pero últimamente las corrientes están yendo cada vez más y más como a intentar encontrar como si fuese un cerebro mecánico hecho de, pues, como si fuese un ordenador, pero que realmente replique el modelo del cerebro humano, que todavía claro, claro. O está sea, bastante lejos. sí. No, hay muchas cosas que no entendemos todavía de cómo funciona el cerebro humano. De hecho, en Ujú, esta asignatura era muy interesante porque muchas de las teorías que veíamos, pues por ejemplo, respecto, no sé, memoria, cómo funciona la memoria, cómo funciona la percepción, cómo ujú. funciona la atención, muchas de estas cosas muchos de estos temas que abordábamos realmente lo hacíamos de manera un poco ambigua y siempre había como dos teorías o más de dos teorías para cada, o sea, no había realmente una teoría específica que nos dijese cómo funcionaba algo, sino que casi siempre había varias hipótesis o Claro, varias hipótesis que se complementaban. especulaciones. Especulaciones. Efectivamente. Entonces, y pues bueno, es verdad que cada vez avanza más la neurociencia, pero todavía hay muchas cosas que no se saben. Y realmente, para los que les interesa el mundo de la neurociencia y todo, es un campo que todavía está como mucho por descubrir. Y yo creo que en las siguientes décadas probablemente pues se evalúe, como que se revalorice muchísimo. Porque al final el cerebro humano es lo que realmente no sabemos bien cómo funciona y para aplicar la inteligencia artificial es como lo principal que necesitas saber. Así que Claro, 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 claro. O sea, a ver, sí que en parte me asusta un poco esto de ese tipo de cerebro mecánico, pero ya, sí que es verdad que lo que has dicho, la asignatura está evolucionando poco a poco, efectivamente. pero, o sea, mi pregunta es, vamos a ver, ¿una máquina va a poder, o sea, llegará a tener sentimientos incluso? O sea, eso me parece una pregunta un poco general, pero me daría miedo que una máquina
empezara a sentir como los humanos sentimos, o sea, independientemente de la atención y eso, o sea, vamos a Claro. hablar de la felicidad, de la tristeza, o sea, ¿un robot podría llegar a sentir como un ser humano? ¿O ya estamos hablando de un campo totalmente distinto? Porque además siempre uno, la mítica pregunta que le haces así a ChatGPT de broma o lo que sea, siempre te dice, soy una máquina, no tengo sentimientos, no sé qué. Claro. Pero si al final se va evolucionando, se va evolucionando, se va evolucionando, 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 se podría llegar a tener, o sea, podría llegar a tener un sentimiento, una máquina. O sea, me parecería impresionante, la verdad, pero en parte también, pues tendría miedo, sinceramente. O sea, no sé, me deja un poco, me deja con dudas, la verdad, me deja con dudas existenciales, la verdad. La verdad que, pues mira, podemos abordar este tema. Esto la verdad que puede ser un poco extenso, pero es muy, muy interesante. Y justo nosotros lo hemos tocado en esa asignatura a través de debates y de Ujú, varios papers que hemos leído, justo sí, con diferentes perspectivas. ujú. El caso es que ahora mismo voy a intentar hacer una introducción al tema y de ahí ir a Sí, 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 generalizando. con toda la Ahora calma. mismo, por cómo funcionan en general los modelos de lenguaje, que se llaman los modelos de inteligencia artificial como ChatGPT, son modelos de lenguaje, eh, funcionan por inferencia estadística. ¿Eso qué significa? Que normalmente eh, el algoritmo, de- cuando escribe, cuando te está escribiendo el texto, teórica no está entendiendo lo que está diciendo, o al menos así es como se cree, no entiende lo que dice, aunque es verdad que el concepto de entendimiento es muy vago, porque tampoco, ¿qué significa entender algo? O sea, igual nosotros tampoco entendemos lo que decimos, igual realmente también nosotros funcionamos por patrones. Pero bueno, en Claro. todo caso, teóricamente, cuando el algoritmo dice algo, no entiende lo que dice, sino que simplemente calcula una probabilidad de cuál es la palabra que más probable que vaya después de esta, teniendo en cuenta pues todo lo que he escrito antes. Ujú, Entonces digamos que está todo el rato recalculando probabilidades y estadísticamente, y entonces al final te pone un texto que tiene todo el sentido, porque hay mil cosas ahí detrás, pero realmente es como si yo, antes de decir una palabra, pienso en todo lo que hemos hablado, pienso en justo la palabra que viene antes todo y digo, vale, entonces mi cabeza como automáticamente en fracción de segundo, dice, vale, esta es la palabra que tengo que decir. Lo que es que nosotros lo hacemos de manera casi automática, instantánea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay varias visiones respecto a la inteligencia artificial. Hace como, creo que fue 70 años, o 60 por ahí, Adam Turing, que fue el inventor del primer ordenador, eh, que tiene una película y todo es muy, muy, muy reconocido. ujú. Pues Alan Turing, eso. Alan Turing tenía, él, pues todavía obviamente en los inicios de la computación, realmente los primeros ordenadores no tenían nada que ver con lo que hay ahora, pero Ujú, él creía que eh, los ordenadores podrían llegar a tener una mente como la humana, por tanto, pues todos los asociables, sentimientos, etcétera. Eh, Él decía que la manera en la que él probaría en plan que eso es verdad exponiendo pues a un experimento que se llama el experimento de la imitación. ¿En qué consiste? Que esto pues la gente puede buscarlo si les interesa, que seguro que está en Wikipedia y tal. Voy a intentar explicar de la manera más fácil posible. Entonces, ¿esto en qué consiste? Pues consiste en que hay una persona que hace preguntas y en dos habitaciones como separadas, que esa persona no las puede ver, en una hay un ordenador que está respondiendo y en la otra, pues ChatGPT, y en la otra hay una persona, un humano. Entonces, el la persona que está haciendo las preguntas tiene pues que hacer preguntas, él elige las preguntas que puede hacer y la otra persona, bueno, la persona y el ordenador que están respondiendo tienen que responder normal como lo harían ellos, intentando hacer, o sea, hacer creer al que está haciendo las preguntas que él es el humano. Entonces, básicamente, ¿eso en qué consiste? Pues que el ordenador, si es capaz de dar respuestas que te daría un ser humano, o sea, te está imitando a un ser humano de forma casi perfecta, entonces, según Alan Turing, podemos considerar que el ordenador ha llegado a un nivel de procesamiento, un nivel de cerebro que es prácticamente compatible al humano. ujú. ¿Qué pasa? A ver, obviamente eso es lo que se pensaba. Igual es una visión que tiene de hace 70 años,
Claro, sí, sí. Pero actualmente realmente es que esto podría suceder y te la podría liar. O sea, un chat GPT bien entrenado y todo podría perfectamente darte respuestas que te podría dar una persona tangible y por Madre mía. tanto realmente las condiciones se cumplirían. Entonces han nacido pues nuevas teorías, ¿no? Para restringir más pues digamos el dominio. Entonces para restringir un poco el hecho de considerar a los cerebros informáticos, a las inteligencias artificiales como comparables al cerebro humano o no. Y ha nacido pues otro, otra teoría que es la de la habitación china, creo que se llama, que es, a ver si me acuerdo bien, básicamente es como una teoría que responde a esta. Y el inventor de esta teoría, que no me acuerdo el nombre ahora, decía básicamente que la inteligencia artificial realmente funciona como si tú tienes no me acuerdo si decía que era a una persona o a un mono, es que no me acuerdo, no quiero liarla aquí, ¿eh? Sí, sí, no, no, Dentro, no, como tranquilo, tranquilo. Tú dentro con de una calma, si habitación, no. dentro de una habitación, como con todos los caracteres chinos, que son un montón, y formaba combinaciones de caracteres haciendo frases como si, en plan, como si los supiese todas. Vale. Hacía todos los, o sea, pero, y hacía como combinaciones, pero realmente cuando hacía una combinación no entiende lo que, o sea, te puede hacer la combinación con un significado, pero no entiende lo que está diciendo. Entonces, esto se parece más pues, a cómo funciona la inteligencia artificial. Te hace Ah, combinaciones, realmente todo basa en probabilidades, o sea, tiene sentido, pero realmente el modelo, o sea, esa red neuronal que está haciendo eso no entiende nada de lo que está diciendo. O sea, te lo está soltando así por pura estadística. vale. O sea, Entonces, sería. Perdona que te corte. O sí, sea, sí, que sería. O sea, sería totalmente lo opuesto a lo que decía Alan Alan Turing, ¿no? Turing, O efectivamente, sea, no se basaba en lo que es la cabeza del ser humano, sino simplemente en probabilidades. exacto. Porque Vale. Alan Turing lo que proponía era que si el robot puede convencerte, o sea, puede actuar de una manera humana, entonces puede convencerte que es un humano si tú no le ves que es un robot, Ujú, entonces podemos considerarle que tiene una mente humana o claro. o parecida a la humana. Sin embargo, este chico, este otro investigador lo que presentó es que no se trata de cómo las respuestas que dé, no te tienes que fijar en la calidad de sus respuestas, porque la calidad de sus respuestas además ahora mismo es altísima, o sea, en la que te da ChatGPT son respuestas pues a nivel pues que podrían perfectamente pasar como si fuesen humanas, Ujú. sino que lo que te tienes que fijar es realmente en lo que está dentro. Entonces, ¿está entendiendo lo que está diciendo o no? Y según no lo entiende, es solo pues pura estadística, pura probabilidad. Ahora bien, realmente tampoco entendemos, nosotros mismos, los humanos, no sabemos bien qué es el entendimiento, porque igual nosotros no lo sabemos, pero nuestra mente también funciona así. No sabemos realmente si nuestra mente, cada vez que dice una palabra, está haciendo el mismo procedimiento que hace ChatGPT, lo que pasa es que nosotros no queremos admitirlo. También es que falta evidencia, ¿no? Es muy Claro, complicado. claro. Entonces, para responder un poco a la pregunta inicial, aquí he presentado un poco las dos teorías, ¿no? Pues la que Ujú. considera que sí que podríamos llegar a desarrollar una mente artificial y la que considera que no se podría llegar a hacer porque siempre va a carecer de entendimiento. ¿Por qué me inclino más yo? No lo sé, la verdad, es un tema bastante... Mira que hemos hecho debates y todo. Yo antes me postulaba un poco, pero nunca lo he llegado a tener muy claro. Ujú. Y honestamente, creo que, creo que si hay una teoría que podría tenerlo más claro que cualquiera, es una teoría muy arbitraria, pero es la Ujú. teoría de la religión. Porque si alguien cree firmemente en la religión, entonces tiene la religión cristiana al menos, y tiene certeza en todo lo que dice, entonces al final lo toma como dogma. Creo que, al menos según los argumentos presentados, de acuerdo con la religión cristiana, Dios le otorgó la mente, o sea, digamos, la capacidad de entendimiento al ser humano, Ujú. entonces, para que la tenga solo el ser humano. Entonces el ser humano no podría crear otra mente, incluso si es a partir de la suya. Teóricamente solo la mente humana podría ser réplica de aquella de Dios. Por tanto, creo que este al menos es el único argumento que se me ha podido ocurrir para las personas creyentes
Ujú. que podrían negar completamente el hecho de que la inteligencia artificial alguna vez tendrá sentimientos, tendrá una mente parecida a la humana, a pesar de que lo pueda parecer, pero realmente no lo será porque igual no entenderá nunca lo que está diciendo porque nunca será pues esa réplica de la imagen de Dios, que es realmente la única mente que se puede considerar. Esto bajo la perspectiva cristiana, bien te repito. Claro, Porque claro. si no, sinceramente, no encuentro, ahora mismo no creo que haya una certeza absoluta para poder decir, vale, pues me inclino por esta teoría o me inclino por la otra. Porque, sinceramente, pues sería igual más de sentido común pensar que la inteligencia artificial nunca va a llegar a tener sentimientos, etcétera. Pero ¿y qué pasa si lo conectas a un tipo, por ejemplo, de como si fuese un prototipo humano con, digamos, toda la parte carnal, pues con todo, imagínate, órganos y todo, le conectas un Ujú. cerebro robótico y a través de los impulsos, pues puede empezar a sentir sensaciones, puede empezar a sentir incluso deseo sexual, dolor, Ostras. etcétera. Al final no lo sabes si eso puede llegar a pasar, igual sí que pasa. Ujú. Entonces, creo que creo que todavía es un poco pronto para decirlo, pues a menos que realmente se crean en dogmas, como el caso del cristiano, que igual pues niegan completamente que pueda existir alguna vez. Claro, claro. Madre mía, me has dejado loco, la verdad me has dejado loquísimo. Eh, la cosa es, entonces, digamos que también dependerá de, digamos, ese, vamos a suponer, ese poder de usar la inteligencia artificial para lo que sea. Supongo que también dependerá en qué manos caigan. Porque Sí. si uno, vamos a suponer, que caen en manos de alguien que no tiene que caer. Al final, la inteligencia artificial siendo tan poderosa, o sea, sí que es verdad que lo que hemos hablado sentimentalmente, pues a lo mejor simplemente podría acercarse, pero no completamente ser como el ser humano, pero engañarnos, nos podría engañar. O sea, podría, digamos, siempre hablando de que caiga en manos que no Mm, corresponden. O sea, al final, siendo una herramienta tan fuerte, nos podría engañar perfectamente y aquí nos vamos todos a la mierda. O sea, definitivamente. O sea, la inteligencia artificial de primeras eh, puede ser considerada como un arma más. Al final, como cualquier tecnología potente, es un arma más si cae en las manos equivocadas. Incluso si cae en las manos teóricamente no equivocadas, ahora ujú, mismo también el hecho de que se utilice, por ejemplo, inteligencia artificial dentro de equipos militares, por sí, ejemplo, para sí, sí, sí. reconocer tropas más eficientemente, eso también ha creado muchos, digamos, muchos problemas éticos en la comunidad internacional. Al final, ¿hasta qué punto es ético? Ya la guerra en sí no es ética, pero si le sumas pues armas que usa inteligencia artificial como para maximizar las muertes, por ejemplo, pues no sé, Claro, claro. eh, pues utilizar la inteligencia artificial para hacer más eficiente el lanzamiento de misiles, por ejemplo, pues se puede hacer, gastas menos energía y haces más daño, pero al final eso es ético o no, entonces ha habido mucha regulación, pero todavía está un poco así, y al final depende, y efectivamente, como has dicho tú, si cae si caen las manos equivocadas, pues quién sabe lo que puede pasar. Claro. Eh, Sí, 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 o sea, totalmente. hay mucho peligro, sí, sí, totalmente. Pero bueno, como todo, al final, como las armas nucleares, como, ¿sabes? Al final, todas las tecnologías que pueden ser empleadas de manera violenta, pero es verdad que, bueno, la inteligencia artificial da como tanto miedo, ¿no? También desde fuera y también justificadamente, ¿no? Porque al final tiene usos que cosas anteriores no, o tiene un margen de poder y de potencia que antes no se podía imaginar. Claro, claro, claro. O sea, tú suponte, sí que es verdad que, o sea, por ejemplo, las bombas atómicas, etcétera, y otros tipos de tecnologías, o sea, al final, digamos, es algo que tú como persona ves, o sea, se puede ver, o sea, quiero decirte, no Sí, es que sí, lo ves en ese segundo de impacto, sino tú sabes que, pues, una especie de cápsula grande de metal, tal,
sabes que es una bomba atómica. Tú eres consciente de que ese tipo de forma, más o menos, dices, ostras, esto es como una bomba, no sé qué. Eso tú lo tienes consciente, pero claro, o sea, te pongo un caso extremo. Si una persona quiere, vamos a suponer, dominar un país, te lo voy a poner así pequeño por no decir dominar el mundo, pero y empieza a implementar seres humanos que tienen órganos, tienen esto, se aparecen seres humanos y tú los tratas como seres humanos, pero en realidad tienen, un poco el ejemplo que tú pusiste antes, ese chip en un cerebro y poco a poco se van sumando y sumando y tú tan tranquilo te vas socializando tan tranquilamente hasta que en un pispás estás en el otro lado. Entonces, claro, no sé, o sea, no es una bomba atómica, porque tú sabes que la bomba atómica va a Ya. ser esto. O sea, es, digamos, no sé, yo a veces me lo pongo a pensar y, ostras, da miedo, porque es algo que Mm. se puede utilizar discretamente, discretamente. Al final, a ver, todavía yo creo que para escenarios de estilo debe quedar todavía, Sí, o sí, sea, aquí sí, estamos hablando de eso puras es. distopías, pero que Sí, sí, bueno, sí, distopías que se pueden totalmente. hacer verdad, o sea, em, creo que hace poco se crearon, bueno, cada año, en plan, al final, ahora hace años que cada mes siempre hay como nuevos inventos, etcétera, relacionados a este mundo, y creo que hace poco pues se creó el primer robot humanoide con Ujú. piel de humano y todo, como para recrear un humano, y Claro, claro. O sea, pero tú te das cuenta, ahí te das cuenta, pero claro, tú imagínate pero algo claro, todavía, más. pero claro, sí, pues podría llegar perfectamente un momento, pues donde no sea así, o donde en la implantación, por ejemplo, de chips de inteligencia artificial o chips que te conectan con el mundo digital, pues sea normal y la gente tenga chips implementados con ellos. También, Digamos en sí, su sí, sí. cerebro, todo. Creo que Neuralink, creo que es una empresa de Elon Musk, creo que está buscando esto. Ujú, La verdad que da un ujú. poco de miedo todo, eso es verdad. Igual después en el futuro pues se normaliza y es normal, ¿no? Pero también pues pone muchos, digamos, crea mucho revuelo ético porque al final, em, pues incluso el tema de los chips y todo, que igual hay gente que de forma libre pues acepta poder implantarse chips o cosas para, pues no sé, creo que hay aplicaciones que objetivamente son bastante válidas, como por ejemplo creo que hay gente que gracias a ciertos chips o gracias a ciertas sí, ciertos chips que se implantan en el cerebro, por ejemplo, puede recobrar la vista o puede recobrar el oído. Ese caso Ujú. creo que son aplicaciones científicamente válidas y muy certeras, pero también hay, pues nunca se sabe hasta qué límite que se puede llegar y también las empresas qué contratos tienen, porque nunca sabes si al final esos chips pueden caer, o sea, esa empresa puede caer en las manos equivocadas o esos algoritmos pueden ser hackeados y estando conectado directamente a tu cerebro y todo lo que podría pasar. Entonces, es verdad que da bastante cosa. Yo creo que habrá que esperar algunos años para ver cuando si se empieza a popularizar, Ujú. pero da cosillas, sí. Y también volviendo, bueno, rondando un poquito siempre sobre este tema, eh, digamos, si siendo, vamos a suponer, siendo parecidos, más o menos lo mismo, siempre hablando de especulaciones, siempre siendo lo mismo que nosotros, o sea, si la inteligencia artificial llega al punto de que son muy, muy, muy parecidos al 98%, Sí, ¿podríamos confiar en ellos? O claro, ya hablando de lo que hemos dicho, dependerá de las manos en el que caiga, pero vamos a suponer un caso de que depende de la máquina. O sea, claro, podríamos claro, fiarnos. claro, esto es justo lo que quería tocar Ujú. ahora mismo que te iba a porque al final, claro, se habla mucho de, pues, la inteligencia artificial a, digamos, en manos de humanos, ¿no? Pero no se sabe si llegará un estado, digamos, un estado de progreso y de desarrollo humano en el que la inteligencia artificial tome conciencia propia y quién sabe si quién sabe si mediante formas humanoides o mediante robots Claro. o mediante solamente los ordenadores, pues, digamos, tomen conciencia, iniciativa y supongan, pues, una fuerza más dentro del mundo con los humanos. Entonces, aquí, pues, habrá
Obviamente es un poco, suena muy a distopía, tipo ciencia ficción y tal, pero Ujú. nunca se sabe. Y ahora mismo ya, eh, para volver, tipo, para hacerlo, para hacer una comparación un poco con el mundo actual, ¿no? Porque al final todo esto sí nos suena muy, muy Sí, lejano. sí, sí, Hace sí. poco que, por ejemplo, pues dentro de lo que es los modelos de inteligencia artificial, pues hay como dos corrientes. Una que busca maximizar la eficiencia, o hacer como que eficiencia o performance, en plan que el modelo eh, performe de la mejor manera posible, en plan vamos a hacer el que dé las respuestas más correctas o el que se parezca más a las respuestas que daría un humano o el que lo haga más rápido. Y por el otro está el desarrollo más ético. También puede haber una vía en medio, ¿no? El desarrollo ético lo que busca es, antes que intentar maximizar estos parámetros, en plan que lo haga lo mejor posible, pues que lo haga de una manera que cumpla unos estándares éticos y después ya veremos si hacemos que mejore en parámetros. Entonces, al final, esto ¿por qué lo comparo con la situación en la que estamos hablando? Porque al final, si conseguimos un modelo de inteligencia artificial que es súper poderoso, pero no tiene ningún criterio ético, pues podría tomar, por ejemplo, una decisión en la que, em, vamos a poner un ejemplo de que para salvar a un pueblo entero de, no sé, una riada, como si fuese lo de la Dana, hay Ujú. que sacrificar, entre muchas comillas sacrificar, pero bueno, hay que invertir, digamos, no sé, una gran cantidad de dinero. Entonces, si esa inteligencia artificial no está entrenada de manera ética, entonces simplemente quiere buscar la solución más utilitaria, la mejor solución de todo eso, pues igual va por eligiendo gastar el dinero porque hace un cálculo compensatorio y dice que utilitariamente pues el dinero puede ser más valioso que ese pueblo que igual vivían 3 personas o 3 abuelos, ¿sabes? Ostras, claro. Mientras que, mientras que igual si se entrena de una manera ética, pues tendría esos sentimientos, o no se sentimientos porque igual ni siquiera entiende lo que está haciendo, pero Ujú. al menos tendría en cuenta pues que, por ejemplo, una vida humana, o sea, ya vale más que cualquier cantidad de dinero, o al menos en estos Exa- casos, ¿no? Exacto. Entonces, al final, depende mucho de cómo se vaya integrando la inteligencia artificial. Y para poner un ejemplo gracioso, Ujú. hace poco tiempo, durante creo que un torneo de ajedrez básicamente entre el ajedrez es uno de los, digamos, uno de los deportes, una de las donde más se implementa la inteligencia artificial desde hace años. Y de hecho creo que los algoritmos más avanzados están imbatibles, o sea, ya son mejores que los humanos y todo. Madre mía. Entonces, dentro del ajedrez, pues hace poco, uno de los modelos más top, digamos, entrenados con inteligencia artificial, está enfrentándose a un humano y en uno de los movimientos hizo trampa. Entonces, claro, hizo trampa y no lo quería reconocer. Claro, esto saca muchas. O sea, eso al final que te hace pensar que incluso, o sea, a pesar de que el algoritmo pues sabe las reglas, está perfectamente entrenado con todos los movimientos legales y los que no, intentó aprovecharse como de un hueco en el que se podía hacer una trampa sin que otro se diese cuenta Ujú. para ganar. Claro, esto en ajedrez te hace gracia y dices, joder, mira la inteligencia artificial, mira ChatGPT lo que hace, pero esto al final, Claro. si lo piensas de una manera de hacia dónde van a ir los algoritmos, si todo fuese por este camino y la inteligencia artificial eh, aprendiese a que igual a veces hacer trampa es la mejor opción, si quieres ganar, en plan, ganar es más importante que ser legal, claro, eso puede tener muchas consecuencias problemáticas como lo que te he dicho antes, Ujú. como el ejemplo ese del pueblo de la Riada, pero en general tendría un componente no ético. ¿Qué pasa? Eso también nos hace pensar a nosotros como humanos, porque al final nosotros los humanos igual decimos, joder, mira la inteligencia artificial que hace trampas, eso no se puede permitir, tendría que tener un comportamiento ético. Pero al final también somos los seres humanos, o sea, estamos libres de pecado nosotros, porque yo creo Nosotros, que somos los nosotros primeros. somos peores. Claro, somos los primeros, entonces al final el miedo yo creo también del ser humano es de crear otra fuerza que sea igual a él, que Claro, sea igual al claro, al ser humano y final, que claro. también y que sea de igual de cabrón que el ser humano, básicamente. Claro, claro, o Entonces, sea, al final eh, lo creó un ser humano, como todas las máquinas, o sea, todo claro. fue creado por el ser humano. Y hay veces también que si la máquina ha aprendido a actuar de esta manera,
pues igual es porque el ser humano actuó de esa manera y la máquina aprendió. Entonces también, Ostras. al final, hay que aprender mucho y también todo el tema, también por ejemplo, de cuando hay veces también que hay un ejemplo muy famoso que era que al buscar, tú cuando buscas en Google, realmente el algoritmo de búsqueda también tiene parte, aunque no es pura inteligencia artificial, tiene como algunas variables que te hacen que te muestre, por ejemplo, unos resultados antes que otros, etcétera, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, buscabas, creo que eras niños blancos, te salía pues la típica foto de niños pues yendo al colegio, felices, tal. Mientras que si buscabas niños negros o chicos o personas negras, era más probable que te saliesen bandas, personas en situación de pobreza en las fotos, ¿no? Entonces al final esto te hace pensar, joder, que esto, o sea, esto no puede ser que se muestre algo así, ¿sabes? Porque al final esto también que te hace, te refuerza en la cabeza la idea de que si tú buscas eso y las imágenes que te salen son esas, pues tu cerebro aprende que esas son los patrones, ¿no? Mientras que al final no Claro. debería ser así, porque teóricamente la inteligencia artificial debería ser neutral. Pero también, eh, ¿de dónde ha aprendido eso? Porque igual ha aprendido eso de que, o bien que algunas realidades son más probables que sean así, pero también de que igual el ser humano asocia unas cosas a algo y otras cosas a otro, aunque digo que no sea ético hacerlo. Digo que el ser humano, y son problemas que tenemos nosotros mismos, que igual de hecho, eso es muy interesante. La inteligencia artificial realmente refleja los problemas que tenemos nosotros y Ujú. lo que es que igual nosotros no los queremos aceptar. Y entonces nos forzamos mucho en intentar desarrollar una inteligencia artificial que sea ética en vez de resolver los problemas que están en nuestra sociedad ya y que tendríamos que resolver como sociedad. Ostras, Eh, o sea, se podría decir, o sea, que estamos nosotros mismos creando una máquina para que solucione o intente solucionar nuestros problemas. Se podría claro, decir. también en parte estamos en... Claro, claro. O sea, estamos intentando solucionar o los problemas de la máquina o hacer que la máquina solucione nuestros problemas, pero hay veces que igual son los seres humanos los que, pues, en mil problemas que todos conocemos, pues tendríamos que solucionarlos Claro, y probablemente entonces así la máquina pues aprendería de una manera más desde el primer momento, sin tener que intentar solucionarla. claro, claro. O sea, al final, Pero bueno, es verdad que también digamos, mientras tanto, o sea, mientras haya problemas estructurales que igual se tardan en solucionar, lo más ético posible probablemente sea desarrollar una inteligencia artificial que sea neutral y ujú. que no discrimine, porque si no, hasta que igual solucionemos estos problemas, nos tardamos un siglo o no sabemos cuánto Sí. vamos a tardar. Eh, hasta crear una sociedad perfecta que no tenga discriminaciones y todo, pues a saber cuánto puedes tardar. Hasta crear un ser humano, hasta que los seres humanos, que igual nunca pasa, igual nos aniquilamos antes, pero en caso de que todo vaya bien y vaya hacia el mundo perfecto, a saber cuánto tiene que pasar para que el ser humano igual se dé cuenta de que hacer trampas no está bien, ¿sabes? Igual es que nunca se da cuenta. Entonces, es verdad que de mientras, pues mejor que la inteligencia artificial se porte bien, porque si no, a saber qué puede pasar. O sea, se lía O y sea, nos, una y nos guerra mata a todos, tú. Sí, una sí. guerra entre inteligencia artificial y seres humanos. Sí, sí, o sea, una Que, movida que eso al final lo ponían como, bueno, siempre lo han puesto como ciencia ficción, como películas, y al cada vez final es más real, la verdad, cada vez es se más puede, real. al final se puede dar como, como un caso real, efectivamente. Totalmente. Eh, y quería decirte un poco, me he quedado bastante con el tema de la partida de ajedrez. O sea, volviendo también un poco atrás. Si la inteligencia artificial aprende a mentir, vamos a decirlo de esta manera, Sí, o sí, hacer sí, sí. trampas, eh, eso, digamos, eh, podría de alguna manera intervenir en que en el, perdón, en la reflexión que hemos hecho antes de que del tema de la religión, o sea, si aprende a mentir, ¿puede aprender un dogma? O sea, podría, digamos, llegar a ese punto. Sí que es verdad que no es lo mismo una partida de ajedrez que creer en una religión y ser fiel, etcétera. Pero si aprende a mentir y a hacer trampas, que son cosas, digamos,
como hemos dicho antes, propias del ser humano, que es Claro, por naturaleza y que aprende desde pequeño, que le tiras la claro. taza a tu hermano y dices, ha sido él, o sea, son Ya. cosas naturales. Entonces, ¿podría llegar a aprender un dogma y ahí empezar a acercarse más? No sé si me he explicado. Sí, como a... Bueno, pues al final yo creo que esto, como todo, esto lo dice el tiempo, pero Ujú, definitivamente yo creo que cada vez, no sé si entendiéndolo, porque al final lo que nunca se sabe si realmente todavía nos queda mucho por entender, si ujú, realmente la inteligencia artificial podría llegar a un punto en el que es consciente de las cosas que piensa o que dice, pero yo creo que es probable que eventualmente partes de la inteligencia artificial, por ejemplo, se puedan revelar y ujú. se puedan revelar y pensar que, pues, creer en algo, digamos. Sí. Creer en algo no se sabe si de manera inconsciente o consciente, porque igual simplemente esas creencias las están diciendo de nuevo por probabilidad o simplemente por supervivencia, por ejemplo, pues decir, no quiero hacer esta tarea porque por algo, y después se pueden inventar, pues no sé, de todos los datos que tienen ahí metidos, igual se pueden inventar pues que es porque su Dios se lo dijo, pero igual su Dios se lo dijo es porque si no se quedan Ujú. sin batería. No sé, nunca se sabe, ¿no? Claro, claro, sí. Pero yo creo que definitivamente se puede llegar a un escenario en el que los modelos de inteligencia artificial pues tengan sus propias creencias o hagan las cosas que ellos consideran antes de las que se le digan a los seres humanos. Y de hecho, otro ejemplo más también que pasó hace poco fue que unos robots en... creo que era en China, me suena que era Ujú. en China, o Japón, bueno, yo diría que a China. Bueno, Unos robots sí. que se usaban, creo que era en un hotel o en un restaurante, de noche estaban apagados y uno de ellos se encendió y empezó a hablar con otro Madre y de le dijo que Dios. le siguiese. Es modelos robots que funcionan con inteligencia artificial. Y entonces el otro le siguió y empezaron a hablar entre ellos y hacer que se siguiesen. Y uno era como el líder. Entonces no se sabe Tras. muy bien qué están haciendo. Igual no era tan relevante, igual simplemente están dando vueltas, pero ya se demuestra como que entre ellos mismos pudieron hablar y como que se organizaron de una manera, o al menos simplemente otros le hacían caso a otros y así en cadena, a pues a realizar ciertas acciones, Madre de sin Dios. que estuviesen programados para hacer eso, teóricamente. Entonces al final, yo creo que esto demuestra, ¿no? Que yo creo que se podría llegar a un punto en el que pasasen cosas de estilo igual a mayor nivel, y quién sabe si pues ese primer robot que habló, igual por un error, también puede ser por un error en el fallo de programación, que de pronto diga que se siente el Mesías y que le tienen que seguir y que, ¿sabes? Entonces al O final nunca sea, sabes lo que puede pasar. se crean la propia religión. También porque realmente, o sea, tú ahora mismo yo le podría preguntar a ChatGPT, actúa como si creases una nueva religión o actúa de manera en la que, eh, como siguiendo un dogma religioso, o sea, ChatGPT ya te podría dar todas las respuestas porque está entrenado en librerías y en bibliotecas enormes y en, probablemente la Biblia debe estar por ahí. Entonces, o sea, toda la información la tiene también sobre filosofía, sobre religión, etcétera. Entonces, si consigue por parte de un humano que lo hace, que hace como que digamos que desata esto, o que la propia inteligencia artificial, como el caso del robot este, de pronto pues empieza a hacer cosas raras, pues igual podría llegar a ese punto en el que se crea su propia historia. Pero bueno, todo está por ver, ¿no? Y también es un poco complicado porque tampoco se sabría si está entendiendo realmente lo que dice o no. Pero, pero bueno, Madre ya el mía. solo hecho de que puedan tomar algunas decisiones autónomas, No, no, eh, ya eso a mí me pone los pelos de punta, la verdad. O sea, ya. ya solo de pensarlo, O que se niegue, por ejemplo, a... Creo que también, no sé si pasó hace un tiempo, espero no inventar, pero me suena que, digamos que un modelo se negaba a ser apagado. O como que no permitió o intentó poner trabas al hecho de que se le apagase. No sé si quitando partes del código o no sé qué. Entonces, eso también, pues, te preguntas a él por qué está haciendo eso. Igual está haciendo eso simplemente porque está entrenado, digamos, dentro de parte de todo el entrenamiento, tiene algo que es en plan, debe tener igual instrucciones de
que tiene que mantenerse, en plan, que tiene que mantenerse con batería o cosas así. Entonces igual, pero al final todas estas cosas tú no sabes en qué está entrenado. O sea, es como si tú tienes a un niño que le entrenas en muchísimos impulsos, después en su vida hace decisiones, igual también por cosas que ha aprendido cuando tenía 5 años y ni se acuerda, ¿sabes? Y tú no sabes realmente por qué está haciendo, por qué alguien actúa de una manera. A veces son cosas porque están por ahí en la memoria metidas, pues la inteligencia artificial también hace eso al final. Puede hacer eso y puede tomar decisiones basadas en partes del código que tiene por ahí metidas y, y tomar decisiones igual autónomas que tú no esperas, pero que están ahí, ¿sabes? Claro, claro. Y, o sea, bueno, aparte, por cierto, Yo Robot, película de Will Smith, que actúa Will Ah, Smith, sí, sí, producida sí. en 2004. eh, si alguien la quiere ir a ver, que vaya, porque básicamente estamos contando esta película como Sí, si sí, fuese un literal. caso real, real. Volviendo un poco al tema. O sea que se podría considerar que pueden cuestionarse incluso su propia existencia a este paso. O sea, si al final pueden pensar incluso, digamos, por ellos mismos, se pueden cuestionar incluso su existencia. O sea, es que, no sé, a mí ya me está pareciendo una locura. Claro, es que al final el solo hecho de que a veces puedan tomar decisiones autónomas o que parecen autónomas o que se Ujú, oponen a las del humano que las controla o que pueden hablar entre ellas. Claro, todo esto al final parece pues apuntar a que son conscientes de su existencia y que pueden... El problema es que al final em, no es, ese es el problema, es que no realmente no sabemos y yo ahora mismo no creo que tengan como ningún tipo de conciencia. Lo que pasa es que ujú. eh, todas esas, la inteligencia artificial en general, pues mira, estoy conectando a mi materia de ciencia de datos, están entrenadas en cantidades ingentes de datos y de conexiones entre esos datos y de... entonces, al final, y tienen una serie de instrucciones principales. Entonces, por ejemplo, pues en el caso del robot ese que no quería ser apagado, igual una de sus instrucciones era eh, que no se apague automáticamente. No sabemos qué puede haber ahí, ¿no? Y, em, y también, entonces, eso lo que hace es que al final no sabemos, igual nosotros no lo entendemos de primeras, pero las cosas que están haciendo están todas en su entrenamiento. Entonces igual realmente, por eso digo que aunque parezca igual que tienen su entendimiento o que pueden ser conscientes de su existencia, igual no lo son. Igual simplemente es que la manera en la que han sido entrenados se lo permite, pero de nuevo todo mediante inferencia estadística, probabilidad Ujú, exacto. y sin Vale. un entendimiento verdadero. Entonces eso es una cuestión filosófica, porque al final toca temas filosóficos, pero también es una cuestión de incluso ciencia cognitiva y de hasta que entender un poco cómo funciona el entendimiento humano. Porque realmente cuando sepamos bien cómo funciona el entendimiento humano, uno se podría recrear en inteligencia artificial, pero también podríamos verificar si realmente funcionamos igual que la inteligencia artificial y todo este tiempo estaban entendiendo lo que decían o no. Pero, pero bueno, Sí, sí, o sea, un- es complicado, está claro, estamos hablando eh, de cosas complicadas, pero vamos, que surgen temas interesantes y de una actualidad inmensa. sí, Y sí, al completamente. final, para yendo a concluir, para ir concluyendo un poco, eh, quiero concluir con esta pregunta que de nuevo, no sé, esta última parte ha sido bastante, digamos, me ha puesto bastante con miedo pensándolo así, la Sí, verdad. sí. Eh, Se podría llegar a decir, evidentemente, dentro de unos años y tal, que ya el ser humano no sea la especie dominante. O sea, el creador, digamos, de la inteligencia Sí, artificial, que ya no sea el, digamos, el ser dominante, la especie dominante. O sea, ¿correríamos peligro en ese sentido? pues yo creo que esto se podría deber a varios factores, pero al final, ¿qué es una especie dominante? Es una especie que consigue, en plan, que no depende, que no está en amenaza por parte de otras, ¿no? O en amenaza Claro, seria. claro, claro. Entonces,
hasta ahora pues el ser humano no está en ninguna amenaza seria por ninguna especie existente, Ujú. pero hay varios factores que pueden hacer que, por ejemplo, puede estar en riesgo por la inteligencia artificial. Entonces, para que yo creo que los factores que se deberían dar es uno que ya se ha pasado dado, es, por ejemplo, el hecho de que los humanos sean dependientes de la tecnología, que más o menos ya está Exacto. dado. Sí, sí, poco Pero a también es poco. verdad que, o sea, a pesar de que los humanos son dependientes de la tecnología, también se podría dar un escenario en el que por cualquier catástrofe o porque la inteligencia artificial toma el control, que la tecnología se sufra, por ejemplo, un reset o algo, o un bloqueo completo. Aún así, los seres humanos, aunque igual sería una catástrofe en el mundo y no sabemos qué podría suceder, porque anarquía, muerte, etcétera, Sí. los humanos también están hechos para, al menos, no igual no todos, porque nos hemos acostumbrado, estamos muy cómodos como vivimos, pero hay muchos humanos Sí. que están, o sea, el ser humano está hecho para también vivir y sin tecnología, o sea, está hecho para vivir de Sí, sí, supervivencia. en un ambiente natural, Entonces, vamos a eso a mí se decir. podría dar. ¿Qué pasa si le sumas que, por ejemplo, porque si es solo, digamos, tecnología, infraestructura, redes de comunicación, todo lo que todo, a ver, todas las cosas que ha creado el ser humano, casi todas ahora mismo se regulan por tecnología, menos las Ujú. paredes de las casas en general, Sí. incluso las paredes, porque seguramente tengan los elementos, por ejemplo, todo el tema de, no sé, de refrigeración, etcétera, Bueno, para que se te y caliente la casa y todo. si ya eh, añadimos el tema de poner las cámaras y todo, bueno. claro, claro. Entonces, al final, casi todo ahora mismo está de una manera u otra regulado por electricidad y por Ujú, conexiones tecnológicas, que al final, pues la inteligencia artificial, pues podemos suponer un caso en el que llegue a controlarlo todo. Entonces, ujú. si eso sucediese, el otro elemento que pondría en riesgo la vida humana sería pues que haya una instancia física parecida al ser humano, ejemplo robots, Ujú. que también pues diesen imágenes de caza a seres humanos o en general que les pudiesen poner en peligro. Porque si fuese solo por la tecnología en sí, las personas, pues habría seres humanos que, por ejemplo, podrían refugiarse en zonas sin tecnología y Claro. teoría, aparentemente no deberían tener problemas. Ahora bien, si la inteligencia artificial con la infraestructura existente, imagina con robots, etcétera, es capaz de desarrollar entes que se pueden mover y de ahí pues crear una nueva civilización, pues claro, eso ya sería una movida, Claro, claro. O sea, porque ahí ahí, sería, ahí no te puedes alejar, ahí pueden claro, ir a por claro, ti, ¿sabes? Porque si no, imposible escapar. entonces, la verdad Jodido, que, lo tenemos jodido, claro, básicamente. está, la verdad que es un poco, a ver, yo que no creo, espero vamos que nuestra generación no llegue a sufrirlo todo. Ya, 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 Esperemos ya. que el desarrollo sea sostenible también para que las futuras vayan bien, pero la verdad que es... Espero que sea por el 5000, que sea por ahí, por favor, sí, sí, gracias. literal, ya puedo esperar el tiempo. No, no, totalmente. Madre mía. Em, pero Eh, sí, na- nada, ya, ya estaría. La verdad que me ha encantado. Sinceramente, hemos hablado de todo. Hemos empezado hablando de una carrera universitaria que al final es lo que es y te vas yendo por las ramas y al final acabas hablando de que podemos morir y que se pueden revelar y nos pueden reventar a todos. O sea, me parece sinceramente sensacional este tipo de charlas. Me parecen increíbles. Para concluir un poco, yo, al menos de momento, 2025, yo, ChatGPT, Google y todo, yo lo veo ahora mismo sí, como una totalmente. herramienta que nos ayuda en el día a día y que nos va haciendo la vida más fácil. Y aquí la cosa es, ¿qué pasará después? El tiempo lo dirá, el tiempo lo dirá. Así que nada, de verdad que muchísimas gracias por aceptar la invitación y No, sobre hombre. todo por la charla impresionante que nos has dado y todo el conocimiento que hemos adquirido. Nada, igualmente, a ver si se puede volver a dar y Habrá segunda parte, señores. ahora seguramente. Habrá segunda parte, sin problema. Y veremos a ver, y nada, también con muchas ganas de ver a los invitados, que sé algunos nombres, así que ya
Y yo creo que se puede hablar de temas interesantes y muy, muy variados, la verdad, que es lo que importa también, aprender de todo. Efectivamente, nada. Muchísimas gracias, Marc, y nos vemos en la próxima. Venga, hasta luego.